¿Qué recuerdo tienes de ella, Alejandra? Una mujer magnética, inolvidable, con besos que quemaban el alma, pero hoy no hablaremos de ella. Hoy hablaremos de alguien que marcó generaciones enteras, alguien que redefinió la palabra ídolo, alguien que conquistó al mundo con una sonrisa perfecta y unos movimientos que hacían temblar estadios enteros. Hoy hablaremos de Ricky Martin, sí, el eterno símbolo del pop latino, el hombre detrás del mito, el artista que parecía tenerlo todo, fama, fortuna, belleza, pero también una historia jamás contada. Una historia que arde como el sol del Caribe. Una historia de dolor, de secretos y de silencios que por fin están a punto de romperse porque Ricky ha decidido hablar y no hablará de sus giras, ni de sus discos, ni de sus premios. Hablará de lo más íntimo, de lo más crudo, de lo que nunca antes se atrevió a decir en voz alta. Hablará de sus relaciones, de sus amantes, de sus amores ocultos. Hablará del precio de ser Ricky Martin y de cómo ese precio se pagó con lágrimas, con distancia, con pérdidas. Porque antes del ícono estaba el niño, un niño nacido en San Juan, Puerto Rico, un 24 de diciembre de 1971. Un niño que llegó al mundo como un regalo, pero que pronto descubriría que los regalos también pueden ser pesadas. Cargas a los 9 años, ya hacía comerciales y a los 12. Entró a menudo ese fenómeno que parecía una fantasía, pero que escondía una verdad aterradora: éxito, fama, giras, fans, locura. Total, pero también soledad, explotación y abusos. Ricky lo dijo. Claro, cumplí mi sueño, pero también viví momentos muy duros. La separación de mis padres me marcó profundamente. Pero lo que vino después fue aún más difícil dentro del grupo. Menudo ya no era Enrique. Era una máquina de entretenimiento. Un producto, un niño convertido en estrella sin tiempo, para ser niño, sin espacio para sentir, sin permiso para decir que no. Su padre se lo dijo: te perdí, porque te me fuiste. Y era cierto. Ricky era parte de una maquinaria imparable, donde no había cabida para la familia, ni para la ternura, ni para la infancia. Las giras eran interminables. La privacidad inexistente. La presión asfixiante. Y aunque muchos prefirieron callar, algunos se atrevieron a hablar años después. Roy Rosselló, exintegrante del grupo, declaró que Edgardo Díaz, el creador y manager de Menudo, tuvo comportamientos inapropiados con varios de los chicos. Incluso habló de una fiesta en Puerto Rico, donde según él vio a Ricky vestido de mujer junto a Edgardo. Ricky nunca confirmó ese episodio, pero sí dejó claro que guarda ciertas cosas en lo más profundo de su ser. Eligió mirar hacia adelante, enfocarse en sus hijos, en su carrera, en su paz, pero no por eso es ajeno al dolor de otros. Ha dicho con firmeza que es importante escuchar esas voces, que hay mucho sufrimiento que necesita ser sanado. Porque Menudo no era solo música y aplausos. Era también un ambiente donde la explotación infantil y el abuso de poder eran moneda corriente. Edgardo Díaz pedía a los padres que renunciaran a la patria potestad, se convertía en el tutor legal de los niños, los controlaba totalmente, los aislaba, los moldeaba a su antojo. Algunos cayeron en las drogas, otros en depresiones profundas, muchos jamás lograron recuperarse porque eran niños usados por adultos que solo pensaban en dinero, en contratos en cifras millonarias, mientras afuera el mundo gritaba de emoción. Por esos chicos sonrientes de trajes brillantes, adentro reinaba el miedo, la tristeza, la confusión. Era 1986. Menudo acababa de triunfar en el Festival de San Remo en Italia. Los flashes, las cámaras, el furor del público, todo era un espectáculo perfecto. Pero esa noche en el hotel, algo sucedió. Algo que nadie quería nombrar. Algo que dejó a los chicos paralizados, nerviosos, temblando. Fue una noche que cambió la historia para siempre. Y aunque el silencio ha sido largo, hoy Ricky ha decidido que ya es hora de hablar, de abrir su corazón, de mirar atrás. No para quedarse allí, sino para decir su verdad. Porque detrás del ícono, detrás del sex symbol, detrás del rey del pop latino, hay un ser humano que también lloró, que también fue herido, que también necesita ser escuchado. Cuando regresaron a Puerto Rico,
El silencio ya no era una opción. Lo que había sucedido en ese hotel italiano era demasiado grave para ser olvidado. Y cuando los padres se enteraron, la furia fue inmediata. Exigieron respuestas. Exigieron justicia. Amenazaron con cancelar todo, si no se aclaraba lo ocurrido. Y fue en ese momento cuando una mujer tomó la delantera. Nereida Morales, la madre de Ricky Martin. Ella fue la primera en hablar fuerte, claro, sin miedo, porque sabía que su hijo había sido víctima de algo inaceptable, lo que empezó como un simple masaje. Terminó en un momento que marcaría la vida del pequeño Ricky para siempre. Él apenas tenía 11 años. Cuando Edgardo Díaz, su manager, el hombre que debía protegerlo, cruzó una línea imperdonable. Ricky lo recordó con una frase inocente pero cargada de dolor. Dijo "qué rico", sin entender que esas palabras serían malinterpretadas, que Edgardo lo usaría como excusa para acercarse con otras intenciones. Ricky se quedó helado, paralizado por el miedo, y huyó, corriendo entre lágrimas hacia la habitación que compartía con Robbie, su compañero, quien junto a Charlie decidieron enfrentarlo y lo hicieron con valentía. Charlie incluso lo amenazó. Dijo que si volvía a acercarse a alguno de ellos, le rompería la cara. Pero ese no fue un caso aislado, fue solo una pieza más, de un rompecabezas oscuro, una muestra de lo que estaba podrido desde el interior. Ricky nunca habló de esto públicamente hasta ahora, pero muchos de sus compañeros sí lo hicieron, porque lo que vivieron no fue simplemente el estrés de una gira, ni el cansancio de un niño famoso. Fue abuso, fue manipulación, fue miedo disfrazado de éxito. Los padres empezaron a unirse, discutían salidas, renuncias colectivas, exigían medidas, exigían que sus hijos estuvieran protegidos. Pero la estructura del poder era tan fuerte que no era fácil romperla. El documental Menudo Forever Young solo destapó una parte de esa verdad oculta, una verdad que arde y que grita desde las sombras. Ricky aprendió a callar, a sonreír, a decir lo justo, a escapar con elegancia de las preguntas de la prensa, pero nunca olvidó lo que vivió, ni a quienes lo protegieron cuando el mundo lo veía como una estrella. Él era solo un niño que se sentía perdido y desprotegido. Lo recuerda con claridad. Tenía 11 años y estaba en Japón representando a toda Latinoamérica en un festival internacional, vestido de blanco con una sonrisa impecable frente a las cámaras. Todos pensaban que era el mejor momento de su vida, pero por dentro estaba viviendo una pesadilla. Edgardo Díaz era quien debía cuidarlo, pero tenía control total sobre su vida. Compartía habitación, comía con ellos, mandaba sobre ellos, y junto a él había un camarógrafo llamado Edwin Fonseca, que siempre estaba cerca, grabando todo, comiendo con ellos, durmiendo cerca, sin que nadie sospechara lo que realmente pasaba. Ricky recuerda ese viaje como un punto de quiebre, mientras la gente lo aplaudía en el escenario. Él sabía que había perdido algo que ningún niño debería perder jamás. Algunos compañeros supieron lo que ocurrió. Intentaron protegerlo, pero el miedo los paralizó. El silencio impuesto era más fuerte que su valor. Nadie en Japón ni en el resto del mundo sabía que ese niño, que parecía brillar más que el sol, estaba siendo víctima de algo imperdonable. El tiempo pasó, y Ricky vio con impotencia cómo Fonseca seguía libre, incluso en contacto con niños, como supuesto testigo de Jehová. Eso le provocó rabia, porque hay cosas que el cielo puede perdonar, pero que aquí en la tierra deben pagarse. Javier Seriani, periodista, lo denunció públicamente y pidió que tanto Edgardo Díaz como Fonseca estén tras las rejas, pero hasta el día de hoy ninguno ha enfrentado consecuencias reales. Ricky creció con ese silencio. Encima intentó rehacer su vida, se aferró a la música como tabla de salvación y construyó una carrera brillante. En 1991, firmó con Sony como solista y se lanzó al mundo, aferrándose al escenario como un refugio, como su única terapia real. Ahí encontró su fuerza y ahí escondió su dolor. Llegaron los éxitos, las giras, las ovaciones, pero también el amor. Tuvo romances intensos con figuras públicas como Gabriela Sabatini y Alejandra Guzmán. Esta última, una mujer explosiva, hermosa, una pasión que lo hizo volar y también caer con el corazón roto. Luego, en 1994, conoció a Rebeca de Alba. Con ella, vivió su relación más estable,
Querían tener hijos, lucharon por lograrlo, pero la vida fue cruel. Perdieron 2 embarazos, vivieron momentos hermosos pero también llenos de pruebas. Mientras tanto su carrera se disparaba como un cometa, lo querían en todo el mundo, lo deseaban en cada continente, pero nadie imaginaba que detrás del hombre perfecto, del símbolo del deseo del ícono global, había un niño herido. Un niño que a pesar del brillo, aún tenía noches oscuras que nadie veía. Cantar para Disney fue un sueño hecho realidad. Interpretar la banda sonora de Hércules marcó un antes y un después. Pero el verdadero salto llegó con el Mundial de Francia 98 y esa canción que haría historia, la Copa de la Vida. El mundo entero coreaba su ritmo. Y por primera vez, Ricky Martin era una fuerza imparable que cruzaba fronteras. Después vino el gran crossover, el mercado anglo. Su primer álbum en inglés, Living. La Vida Loca, colaboraciones con Madonna, con Christina Aguilera. Su primer Grammy, y una fama global, que parecía no tener techo. Pero el momento más valiente de su vida no ocurrió sobre un escenario. Ocurrió el 29 de marzo de 2010, cuando Ricky Martin publicó un mensaje que sacudió al planeta entero. Soy un hombre afortunado, soy un hombre homosexual. Lo escribió, lo leyó. Cerró los ojos, apretó el botón de publicar y rompió a llorar. Lloró como el niño que fue, como ese niño que un día fue silenciado y que ahora por fin se liberaba con esas palabras. No solo rompía con años de silencio, también rompía con el miedo, con las mentiras, con el peso de tener que ocultarse durante décadas por primera vez. Era él sin máscaras, sin disfraces, sin culpa durante años. Le preguntaron lo mismo, ¿eres gay? Y él lo negaba, lo evadía, no, porque le avergonzara ser quien era, sino porque no estaba listo, porque el miedo lo había consumido, porque no sabía cómo enfrentarlo. Hasta que llegó ese día, y su vida cambió para siempre. Tras la revelación, su historia amorosa volvió al foco. Alejandra Guzmán, Sacha Sokol y otros nombres que el público nunca confirmó oficialmente, pero que siempre flotaron en el aire, como Pablito Ruiz, quien entre risas confesó ese beso con Ricky. Éramos muy amiguitos, dijo, pero esas palabras no hicieron más que despertar más dudas que certezas. Luego apareció el nombre de Eduardo Verástegui, el galán mexicano que compartió más que una amistad con él. Vivieron juntos, compartieron todo. Fue una relación intensa, profunda, pero cuando Eduardo decidió refugiarse en la religión, se alejó de todo, incluso de Ricky. Se llegó a rumorear que Eduardo era el padre biológico de los mellizos de Ricky. Él lo negó, Ricky nunca lo confirmó, pero el parecido de Valentino con Eduardo sigue alimentando las especulaciones en medio del caos. Apareció Cristóbal Olivos, un joven chileno, que acompañó a Ricky en sus primeros pasos como padre. Luego llegó Carlos González, empresario puertorriqueño que fue su pareja durante años, y una figura fundamental en la crianza de sus hijos. Me sostuvo, me ayudó, me impulsó a ser yo mismo, dijo Ricky. Pero su historia no termina ahí. En 2016, conoció a Juan Joseph, un artista con quien se casó. Construyó un hogar y formó una familia con 4 hijos. Vivieron años de amor, de plenitud, de logros, pero como todo en la vida las cosas cambiaron. Hoy siguen unidos como padres, como aliados, como amigos. Ricky ha tenido una vida brillante, pero también llena de sombras. En 2022, una orden de restricción por supuestas agresiones golpeó su imagen pública, una acusación falsa que enfrentó con la frente en alto porque sabía quién era, y que la verdad terminaría imponiéndose. Fue su propio sobrino quien lo acusó, una historia oscura que lo desgarró emocionalmente y que puso a toda su familia bajo el ojo de la tormenta. En julio de ese año, el joven solicitó una orden de alejamiento alegando maltrato, pero Ricky negó todo. Fue un golpe bajo una mentira devastadora que afectó a sus hijos, a su esposo, a sus padres, a todos. Aunque el caso fue desestimado y el sobrino retiró la acusación, el daño ya estaba hecho. Ricky no se quedó de brazos cruzados, demandó por extorsión y reclamó 30 millones por los contratos perdidos, por las oportunidades que le arrebataron. No me quedé callado, dijo. ¿Esta vez? No, porque cuando tienes hijos aprendes que hay que luchar, no solo por ti, sino por ellos. El escándalo no terminó allí. Meses más tarde, otro familiar, un primo, presentó una nueva demanda. Lo que pasó en mi familia ha sido una
Tragedia silenciosa. Personas con problemas con heridas del pasado que decidieron hacerme daño públicamente. Y eso lo enfrento con la verdad. Mientras tanto, Ricky seguía enfrentando desafíos, presentaciones canceladas, demandas mediáticas, debates encendidos sobre su decisión de formar una familia mediante gestación subrogada. Él no esquiva el tema. Yo no alquilé un vientre. A mí me lo prestaron y tengo un pedestal para esas mujeres que me ayudaron a ser padre, así como tengo un pedestal para María, la Madre de Dios, dijo. Y esas palabras desataron una ola de críticas. Incluso un sacerdote lo acusó de blasfemia. Pero Ricky no se retractó, porque para él ser padre es su mayor orgullo. Quiero tener 10 hijos, tengo embriones congelados, y sí estoy listo para criar, para amar, para luchar, dijo, y lo dijo con la firmeza de quien ha sobrevivido al dolor, al odio, a la traición. Ricky Martin no es solo un artista, es un sobreviviente. Es un símbolo de resistencia, un hombre que a pesar de todo, sigue de pie cantando, amando, luchando, porque su historia es mucho más que fama. Su historia es la de alguien que eligió no callar nunca más. En 2018, una fotografía con un penacho indígena desató la polémica. Fue acusado de apropiación cultural. Ricky no se escondió. Fue un error. Dijo, subí una imagen sin pensar. La borré. Y aprendí, esta generación exige sensibilidad. Y yo también estoy aprendiendo. Luego, en 2021, su rostro se convirtió en tendencia por un detalle inesperado. Una reacción alérgica a un suero vitamínico. Desató rumores de cirugía estética. La gente decía que se había operado, que ya no era el mismo. Pero él lo desmintió con firmeza. No fue cirugía, no fueron retoques. Fue físico, temporal, pasajero. Pero me dolió ver cómo se magnificó, porque en ese mundo en el que he vivido durante décadas, cada gesto, cada arruga, cada palabra se convierte en titular, y en medio de esa presión mediática llegó otra pérdida, su separación definitiva de Juan Josep. Fueron casi 7 años juntos, compartieron hijos, casa, vida, y también duelos silenciosos. Somos familia, dijo Ricky. Seguiremos criando a nuestros hijos con amor, respeto y unidad, porque hay vínculos que el tiempo no borra. Y aunque ahora está soltero, su corazón sigue lleno, pero enfocado en lo esencial. Su música y sus hijos. En su gira sinfónica del 2024, Ricky recorrió el mundo. Volvió a escenarios icónicos y vivió un momento especialmente emotivo, su regreso a Guatemala. Después de 13 años, sus hijos lo acompañan cuando pueden. Son mis pececitos, dice. Yo vivo para ellos. Mateo, Valentino, Lucía y Ren. Ellos son mi ancla y mi razón. Y mientras los rumores vuelan desde un supuesto romance con Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé, hasta un posible vínculo con la modelo Esther Cañadas vista junto a él, en la Semana de la Moda de Nueva York, Ricky lo deja claro. Por ahora estoy solo y estoy bien. Pero no le cierro la puerta al amor, nunca lo he hecho. Y aunque su imagen pública brilla como siempre, lo cierto es que su corazón ha vivido batallas muy privadas. Sí, tuve amantes, sí, tuve maridos, sí, me rompieron el corazón, y yo también lo rompí, dice con una calma que solo se gana con los años y la guerra. Vivida con Eduardo Verástegui. Compartimos una casa, una vida, fue intenso. Pero cuando él se refugió en la religión, entendí que ya no había lugar para mí ahí. Y sí me dolió sobre Pablito Ruiz. Sonríe. Nos dimos un beso y que éramos jóvenes, rebeldes y libres. Y fue solo eso, aunque muchos quieran convertirlo en una novela. Su relación con Carlos González fue una de las más sólidas. Carlos me sostuvo cuando salí del closet. Criamos juntos a mis hijos. Y aunque ya no estamos juntos, sigue siendo una parte fundamental de mi vida. Sobre Juan Josep es más reservado, pero igual de claro, lo habíamos llorado mucho antes de firmar el divorcio. Lo respeto, lo quiero, es el padre de mis hijos, y eso no cambia. Y cuando le preguntan si ha amado demasiado, su respuesta es directa, que si he amado a muchos, sí, que sí volvería a hacerlo. También yo amo con el alma, y no le debo explicaciones a nadie. Su mirada firme, su voz sin temblores. Ricky Martin ya no es el ídolo adolescente que brillaba con Menudo, ahora es un hombre.
completo, imperfecto, valiente, vulnerable, auténtico. Ha vivido entre luces cegadoras y sombras que queman. Ha sido víctima y también guerrero, ha sido deseado y también rechazado. Ha caído y se ha levantado, y lo ha hecho sin esconderse, sin fingir, sin maquillar su historia. Y hoy su historia no necesita coros ni autotune. Su historia se cuenta con cicatrices, con lágrimas, con abrazos, con silencios, con verdades que duelen, pero liberan, porque él ya no canta por fama, ya no canta por premios. Hoy Ricky Martin canta por libertad, porque su verdad ya no necesita permiso. La verdad oculta tras la sonrisa perfecta de Ricky Martin comienza a desvelarse cuando uno se adentra en los rincones más oscuros de su historia familiar y personal. Aquellas sombras que durante años fueron cuidadosamente silenciadas y que ahora resuenan con una fuerza inesperada, un capítulo que pocos conocen y que desgarra aún más la imagen pública del ícono puertorriqueño, surge cuando se revelan tensiones y conflictos con personas muy cercanas a él. Relaciones rotas que no se explican con la simple fachada de celebridad y éxito. Hubo momentos en que el brillo del escenario no pudo opacar las grietas internas. Una de las escenas más desgarradoras ocurrió en un instante privado cuando un familiar directo rompió el pacto de silencio y, con acusaciones que parecían sacadas de un guión de drama, lanzó una bomba que sacudió a la familia y a los fans. La acusación no solo apuntaba a conflictos menores, sino que tocaba fibras muy sensibles del pasado y presente, dejando una sensación de incomodidad y preguntas sin respuesta a ese familiar, al que Ricky alguna vez llamó hermano. Reveló episodios de manipulación emocional y traiciones que ni la fama ni el dinero pudieron borrar. Esos momentos de vulnerabilidad, rara vez vistos frente a las cámaras, mostraban a un hombre atrapado entre su deseo de proteger su imagen y su necesidad de sanar heridas profundas. Ese choque entre la vida pública y privada abrió un abismo donde las dudas comenzaron a instalarse. ¿Qué tanto sabemos realmente de la persona detrás del ídolo? ¿Qué secretos se esconden tras las cámaras? ¿Y qué pactos se rompieron para llegar a ese punto? En medio de todo esto, surge una figura clave que durante años se mantuvo en las sombras, un confidente íntimo que decidió romper el silencio y contar desde su perspectiva cómo la presión del estrellato y las expectativas familiares habían convertido la vida de Ricky en una constante batalla interna. Esa confesión reveló detalles inéditos de episodios donde el cantante luchó contra la depresión y la ansiedad mientras mantenía una sonrisa imperturbable frente al mundo. La imagen de un hombre fuerte se desmoronaba lentamente, mostrando las grietas de un ser humano común, enfrentando demonios personales. Pero lo más impactante no fue solo la revelación de estas luchas internas, sino cómo esas experiencias marcaron profundamente sus relaciones amorosas y familiares. Ese confidente habló de cómo la fama y las constantes demandas del público generaron distancia con sus parejas y cómo esa soledad fue alimentando inseguridades y conflictos que se traducían en rupturas dolorosas. Sin embargo, estas confesiones abren la puerta a un análisis más profundo sobre las decisiones de Ricky y su constante búsqueda de identidad y aceptación. Su historia no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un hombre que ha navegado entre la adoración pública y la batalla privada por ser auténtico, en un mundo que no siempre está dispuesto a aceptar la verdad. A medida que desentrañamos más detalles, queda claro que detrás de cada escándalo y de cada éxito hay una narrativa compleja, donde el amor, el miedo, el poder y la traición se entrelazan creando un tejido que desafía cualquier imagen superficial. Lo que hace esta historia aún más fascinante y perturbadora es la forma en que ciertos episodios se contradicen con lo que se ha contado oficialmente, dejando a quienes lo siguen con una sensación inquietante de que hay versiones aún más oscuras y desconocidas. La vulnerabilidad que ahora emerge hace que la historia de Ricky Martin trascienda el mero entretenimiento para convertirse en un relato humano de lucha y redención, donde cada confesión se siente como una herida abierta que sangra y que al mismo tiempo invita a la empatía y la comprensión.
En este entramado de verdades a medias y silencios rotos, el espectador se convierte en testigo directo de una historia que no solo revela quién es Ricky Martin, sino que cuestiona el precio real de la fama y el costo emocional de mantener una imagen perfecta cuando la música se apaga y los focos se apagan. La historia continúa más intensa. Así concluye esta parte de la historia de Ricky Martin, una historia de luces y sombras que apenas comienza a revelarse. Si quieres seguir descubriendo cada secreto, cada verdad oculta, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarnos en este viaje, donde nada es lo que parece y cada historia tiene más de lo que imaginas.